A instancias de la invitación del Centro de Estudiantes para compartir algunas ideas sobre las proyecciones de la reforma del Código Civil y Comercial en la Ley de Concursos y Quiebras, vamos a tratar esta tarde de hacer un panorama suficientemente acabado, pero también acotado por el tiempo, de cómo las modificaciones que entrarán en vigencia a partir del 1 de agosto van a repercutir sobre la Ley de Concursos. Si bien no fue intención la modificación de la Ley de Concursos, algunas normas que se han cambiado y entrarán en vigencia con el Código Civil y Comercial repercuten necesariamente en el funcionamiento de la Ley de Quiebras. Una primera cuestión a considerar, y tomando el desarrollo del articulado de la Ley 24.522, es la incorporación de nuevos sujetos concursales en el marco de la reconceptualización de las personas jurídicas, como sucede con el consorcio de propiedad horizontal. Se supera una vieja discusión que había en materia de derechos reales en cuanto a si el consorcio existía solo como derecho real o también como persona jurídica. La incorporación en el elenco de personas jurídicas del consorcio de propiedad horizontal nos trae desde la óptica concursal un nuevo interrogante. ¿Qué pasa con, si es una persona jurídica de derecho privado, el consorcio de propietario en cuanto a la posibilidad de que sea pasible de concurso preventivo, de acuerdo preventivo extrajudicial o aún de quiebra? Los antecedentes en la legislación nacional, aún en la jurisprudencia, han sido bastante esquivos, considerando de alguna manera la idea del mantenimiento de la comunidad que representa el consorcio de propiedad horizontal, a la vez que reputa esencialmente la vivienda de los consorcistas. Por eso es que ante la alternativa de cómo compatibilizar esta opción de que ahora sea concursable, la doctrina ha sido dispara. Hay pocos fallos, uno de la década del 60 que prevé la posibilidad de que se abra en esa época un concurso civil de acreedores, uno más actual que niega la posibilidad de abrir el concurso, pero delinea cuáles son las alternativas o los requisitos de su presentación, que de alguna manera genera interrogantes por la convergencia de la personalidad del consorcio y de la personalidad y el patrimonio de los consorcistas. Una de las alternativas es, por ejemplo, cómo funciona el supuesto de la extensión de quiebra. En estudios abstractos, por ejemplo, la doctora Elena Hayton de Nolasco lo que ha planteado es que quizás el peligro de la concursabilidad del consorcio de propiedad horizontal sea la necesaria extensión de quiebra, si éste cayese en falencia, a todos los consorcistas. Esto en realidad no es tan así y habría que pensar, habría que buscar soluciones en alguna medida en cuanto al régimen de responsabilidad patrimonial del consorcio en sí mismo y separar en alguna medida el régimen de responsabilidad patrimonial de los consorcistas. Respuestas a esto las irá dando la jurisprudencia en la medida que la situación de los consorcios y la consideración de los gastos que la vida cotidiana dentro de una PH reputa no deja cerrada la posibilidad para que en el futuro, ya estando esclarecido que se trata de personas jurídicas, el consorcio sea un sujeto que veamos en la carátula de los procesos concursales. Otra de las variantes que introduce indirectamente la reforma al Código Civil y Comercial es, en materia de concurso preventivo, la situación de las obligaciones en moneda extranjera. La versión originaria del proyecto de reforma preveía el mismo régimen monetario que vamos a tener hasta el 1 de agosto, o sea que las obligaciones en moneda extranjera se consideran obligaciones de dar suma de dinero. En el pasaje por el Ejecutivo y la posterior sanción por el Congreso, el régimen de obligaciones dinerarias vuelve atrás con respecto al criterio impuesto por la Ley de Convertibilidad, al considerar que las obligaciones en moneda extranjera no son obligaciones de dinero, sino obligaciones de dar cantidades de cosas, con el agravante que esa categoría que está hoy presente en el Código Civil desaparece en la economía del Código Civil y Comercial, lo que nos deja una remisión vacante. Con respecto a eso hay que recordar que el artículo 19 de la Ley de Concursos prevé
distintas variantes con respecto a la obligación dineraria, las obligaciones de dar suma de dinero y las obligaciones que no sean o no tengan por objeto dar suma de dinero. En esta medida consideramos que por la especialidad del régimen concursal, así como lo vamos a ver posteriormente en materia de privilegios, debería admitirse la verificación según el criterio del estatuto especial, considerando a los efectos verificatorios en el concurso preventivo la admisión de la deuda de dinero en moneda extranjera como tal al solo efecto, como dice el artículo 19, del cómputo de las mayorías. En materia de quiebra la solución es mucho más sencilla porque no establece esa distinción. El artículo 127 se limita a establecer que todas las obligaciones terminan liquidándose y eventualmente pagándose en moneda de quiebra, o sea, en moneda de curso legal, según las vicisitudes del proceso liquidativo. Otra de las cuestiones nuevas que vamos a ver es los efectos del concurso preventivo, la quiebra o el acuerdo preventivo extrajudicial con respecto al plazo pendiente. La letra del Código Civil, hoy el artículo 753, establece justamente que la insolvencia o la cesación de pagos del deudor hace exigibles las obligaciones, haciendo perder la vigencia del plazo. Esta previsión general que tiene el Código Civil y que la ley de concursos remite, como sucede con el artículo 20, genera diversos interrogantes dadas las distintas especies de procesos concursales que existen, porque si bien en la quiebra no hay duda que el acreedor sometido a plazo necesariamente, salvo algún caso de continuación, ve perdido el plazo para hacer exigible el total de su crédito, la situación de continuidad de la actividad del concursado bajo la vigilancia del síndico plantea diversos interrogantes en cuanto a la efectividad y las consecuencias de que se pierda ese plazo que difiere la exigencia del pago, la exigibilidad del pago. Si bien la doctrina planteó distintas variantes a la aplicación automática de las normas del Código Civil, y en esto hay que recordar viejos artículos del profesor Mafía o del profesor Granados, que lo que planteaban es que justamente la existencia del plazo como postergación de pago es necesaria para facilitar la continuidad del deudor en concurso preventivo y tiene a su vez una explicación histórica para respetar, si se quiere, la voluntad del legislador o cuál fue el sentido de Vélez Sarsfield al momento de incorporar esta exigibilidad inmediata de los créditos sometidos a plazo. Cuando el codificador escribe la letra del artículo 753, en realidad lo único que existía en nuestra legislación concursal era la quiebra. No había remedios preventivos que impidiesen la liquidación del patrimonio del deudor. Por esa razón es que lo que ya la jurisprudencia venía estableciendo como solución es lo que modernamente el Código Civil y Comercial prevé, que es la posibilidad de que en quiebra el plazo se torne exigible, como ahora lo establecerá el artículo 353 del nuevo estatuto, o en la situación de concurso preventivo, así lo dice expresamente, el obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo si se ha declarado su quiebra. Si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación, o si no ha constituido las garantías prometidas, entre otros supuestos relevantes. Y aclara que la apertura del concurso preventivo del obligado no hace caducar el plazo, sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito y a todas las consecuencias previstas en la legislación concursal. Es sabido que el tránsito del proceso de verificación es indispensable para que el acreedor tenga por reconocido su crédito en el pasivo concursal, pero a esa verificación no se le acompaña de la exigibilidad inmediata de todo el pasivo sometido a plazo. Pensemos esencialmente en la utilidad que esto tiene en materia de moratorias, por ejemplo, fiscales, o sea, en los plazos de pago de obligaciones cuyo cumplimiento es imperativo para la continuidad de la empresa. También, siguiendo con estos primeros artículos o estos primeros institutos generales, es de gran relevancia la modificación que ha habido en materia de privilegios. Tradicionalmente existía una sincronía, una asimetría entre la previsión de los privilegios de la
ley concursal con respecto a los privilegios del Código Civil que nacieron con una estructura diversa. Recordemos que el codificador tomó dos variables para clasificar estas preferencias establecidas por la ley, cuáles eran el objeto sobre el que recaía, si eran muebles o inmuebles, y la extensión en cuanto a la totalidad o solo algunos de estos bienes. La ley de concursos, con un criterio más dinámico, adoptó la distinción solamente entre privilegios generales y privilegios especiales. En pos de uniformar dentro del ámbito del derecho privado el criterio sobre los privilegios, el Código Civil y Comercial adopta la clasificación de los privilegios que establece la ley concursal, simplifica la dinámica y la articulación de los dos regímenes, ya que aclara que solo regula los privilegios especiales, dejando los privilegios generales para la materia concursal. Esto es consecuente en función de que en los procesos individuales fuera del ámbito concursal esencialmente lo que campea y lo que se aplica son los privilegios especiales, mientras que los privilegios generales entran a jugar cuando lo que está en juego es la integralidad del patrimonio del deudor. Se establecen o se definen cuestiones que el Código Civil daba por implícitas con una destacable labor docente para entender el concepto, la función, el asiento y la extensión de los privilegios, pero a esta suerte de concursalización de los privilegios, o sea, de expansión del criterio mercantil que está vigente en la ley de concursos, se le agrega distintas disposiciones que va a haber que analizar en cuanto a cómo interactúan. Básicamente se establece, por ejemplo, que el privilegio del crédito laboral es irrenunciable. Esto ya venía con anteriores modificaciones a la ley de contrato de trabajo, pero entra en tensión con un precepto específico de la ley de concursos, en el artículo 43. Ustedes habrán visto que dentro de la dinámica del régimen de la propuesta y la posibilidad de participar del acuerdo preventivo, la ley prevé la posibilidad de que temporariamente el acreedor laboral, para participar en la propuesta que se haga a los acreedores quirografarios, tiene la posibilidad de abdicar, de renunciar a su privilegio y participar como un crédito quirografario laboral en la consecución o en la celebración, la negociación del acuerdo preventivo. Es importante tener en cuenta que el estatuto concursal no establece una renuncia lisa y llana, una renuncia igualitaria. De hecho, cualquier acreedor puede renunciar a su privilegio, pero en materia de créditos laborales, la ley de concursos prevé un sistema protectorio o la adecuación de del sistema protectorio general a la situación de insolvencia. Es por eso que existe una serie de garantías que de alguna manera respaldan la situación del acreedor laboral que renuncia, y digo provisoriamente, de su crédito, porque es a los solos fines de la consecución o de la celebración o negociación del acuerdo preventivo. De hecho, la propia ley establece que ese privilegio, en caso de que fracase el acuerdo preventivo y se declare la quiebra, renace, lo que es singular únicamente del crédito laboral. A su vez, establece que el trabajador debe estar asistido por la entidad gremial que sea competente por la actividad, por la materia en la que esté inscripto el trabajador, y esto entra en disputa, o por lo menos parecería contradictorio con el criterio general de que los créditos laborales los acreedores laborales no pueden renunciar a su privilegio. Si bien uno podría linealmente considerar que estos créditos o estos acreedores no pueden, por aplicación de la norma posterior, no pueden abdicar de su privilegio, no se puede aplicar la norma concursal, de la dinámica de fuentes y del sentido de articulación de las dos, de la ley de concursos y del Código Civil y Comercial, creemos que en realidad sí subsiste la vigencia con las reglas específicas de la ley de concursos, en la medida en que esa previsión general no colisiona con el ámbito protectorio específico que, ante la situación de insolvencia, el legislador ha diagramado para precisamente un ámbito de excepción, como es el trámite concursal.
muñendo a ese crédito de unas garantías o modalizando ese principio protectorio en el ámbito de poder negociar, poder fortalecer la disponibilidad negocial del crédito laboral al poder participar de ese acuerdo preventivo. Que en caso de que no prosperase el acuerdo preventivo y hubiera que recurrir al cobro del crédito en la situación concursal, no habría mayores problemas en la medida que el propio acreedor recuperaría el crédito al que había renunciado a los fines de participar de la propuesta concordataria. Todavía, repito, al no haber estrenado, si me permiten la expresión, al no haber entrado en vigencia ni tener aplicaciones, esto será un tema de debate, pero creemos en un primer análisis que propio de este diálogo de fuentes que prevé como modo de armonización de la distinta legislación el Código Civil y Comercial, donde ya no se pueden aplicar los criterios rígidos de ley posterior, ley anterior, ley general, ley especial, subsistirá la posibilidad de que en el marco concursal se apliquen las normas específicas que, les repito, no borran el ámbito protectorio propio del derecho del trabajo, sino que lo modalizan a voluntad del legislador, la renuncia no es obligatoria, según estime la conveniencia de participar o no en el acuerdo preventivo. A la par de esta situación, dentro también del ámbito del patrimonio sometido a concurso preventivo, hay una serie de aplicaciones indirectas del régimen de privilegios, como está definido en la ley de concursos, tanto que en la parte sucesoria, en cuanto se prevé el procedimiento de pago de los bienes del acervo hereditario, en el caso de insuficiencia y ante la necesidad de establecer un orden de pago de esos créditos, el artículo 2538 aclara que el criterio de los privilegios concursales es el que se aplica en materia sucesoria. Dejando ya de lado la cuestión de los privilegios, hay un fuerte régimen protectorio que ha establecido el Código Civil y Comercial con respecto a la vivienda, sustituyendo lo que era el viejo régimen de la Ley 14.394, con notables diferencias, básicamente que la protección de la vivienda ahora se establece en sí como hábitat de la persona humana, distinguiéndola de lo que era la protección de la vivienda familiar que preveía la Ley 14.394. De esta manera, dentro de la composición del patrimonio sometido a concurso o afectado por el concurso, la entrada en vigencia de la Ley 26.994 del Código Civil y Comercial va a proyectar indudablemente la protección de esta vivienda con expresas normas sobre la situación concursal. Fíjense inclusive que se establece una mayor amplitud y una afectación voluntaria por parte del titular o aún de uno de los condóminos, estableciendo también que esa afectación puede ser parcial. Y esto nos traslada al problema de cómo evaluar la situación con respecto a la pertenencia o no del inmueble o de la parte afectada y las vicisitudes que existan en materia concursal. El propio artículo 254 establece limitaciones del Código Civil y Comercial, por ejemplo, a cómo se regula la situación ante el concurso o ante la quiebra. Básicamente, la función tuitiva pone un tope. Les decía, en los juicios referentes a la transmisión hereditaria de la vivienda familiar y en los concursos preventivos y quiebras, los honorarios no pueden exceder del 3% de la evaluación fiscal. Se modifica de esta manera o se complementan las reglas generales habidas en el régimen concursal sobre la fijación de los honorarios y se agrega con respecto a la tutela del inmueble que sea identificado como vivienda, el hecho de que la anterior discusión existente en materia de bien de familia sobre si la existencia de uno o varios acreedores previos concurrentes a la masa de acreedores habilitaba la desafectación de ese bien y si lo habilitaba solo para ellos o en beneficio de toda la masa, o aún si el síndico
concursal, básicamente el síndico de la quiebra, estaban o no habilitados o legitimados para pedir esta desafectación. La ley en este sentido ha sido muy clara en cuanto a que solo hay un grupo de créditos, un grupo de obligaciones, cuya causa es la que identifica la posibilidad de desafectar o no ese crédito. Es lo que establece el artículo 248 junto con el artículo 250 al prever el artículo 249, que la vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a inscripción, excepto la obligación por expensas comunes y por impuestos, tasas, contribuciones que gravan directamente al inmueble, las obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituido de conformidad a lo previsto en el artículo 250, las obligaciones que tienen origen en construcción u otras mejoras realizadas en la vivienda, las obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o capacidad restringida, y cierra a ese núcleo de acreedores la posibilidad de pedir la desafectación, aclarando que los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado ni sobre el importe que lo sustituyan en concepto de indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea esta habida en una ejecución individual o colectiva. Si el inmueble se subasta, agrega este artículo 249, y queda remanente, este se entrega al propietario del inmueble, y aclara que en el proceso concursal la ejecución de la vivienda solo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en este artículo. Como se ve, se zanjan, se resuelven problemas que se habían establecido en la vigencia de la Ley de Bien de Familia de la 14394, reforzando la tutela de la vivienda y estableciendo un número cerrado de acreedores que pueden pedir, aún en el proceso falencial, la desafectación de este bien y limitando a su vez los honorarios que puedan generarse a raíz de estos trámites, instaurando o reconociendo el principio de subrogación real que permite que, una vez liquidado el bien a los fines establecidos en estos artículos que acabamos de mencionar, el producido de esa liquidación sea alcanzado por este principio de protección a los fines de garantizar la permanencia de esta tutela, a los fines de que pueda, a su vez, aquel que ha perdido el inmueble merced a la liquidación por alguno de estos créditos, que pueda conservar una cantidad de dinero que le permita de alguna manera, amparada por esa protección, adquirir nuevamente o contribuir con la adquisición de una vivienda. No aclara la ley, pero en principio no hay restricciones para que los cesionarios de estos créditos que están identificados, más que acreedores, identificados con la posibilidad de requerir la liquidación de la vivienda protegida. A su vez, dentro de estas exclusiones del patrimonio, se establece en una doble regulación. Por una parte, en la parte general, al tratar los bienes, y por la otra, al comienzo del régimen de las obligaciones en general, se regula el patrimonio como garantía común de los acreedores, situación básica al sistema concursal y que ya estaba resuelta por la jurisprudencia, entendiendo que en la orgánica implícita del funcionamiento del viejo Código Civil esto ya estaba establecido. La novedad que trae y que sirve a los efectos de nuestra materia es justamente que se establece la limitación de la responsabilidad de los patrimonios especiales, reconociendo que, más allá de las discusiones que puedan subsistir, el patrimonio como universalidad, puede existir un grupo de patrimonios especiales, como puede llegar a ser el fideicomiso, donde la responsabilidad está acotada a las deudas contraídas en función de ese patrimonio y a los bienes que integran ese patrimonio especial. Nos interesa también destacar que habrá que releer el artículo 108 de la ley concursal, que establece las exclusiones que el propio estatuto prevé, sumadas ahora a exclusiones específicas que establece el Código Civil y Comercial en los artículos 743 y concordantes, esto en la parte de obligaciones, donde algunos preceptos son establecidos con mayor amplitud. Anteriormente, por ejemplo, solo estaban excluidos los bienes de la Iglesia Católica afectados al culto. Actualmente se prevé una situación más amplia, refiriéndose solo a las religiones reconocidas por el Estado y
de sus bienes, pero sin establecer un criterio que permita discernir si todos los bienes que participan del patrimonio de estas nuevas personas jurídicas están exceptuados de responder como garantía común de los acreedores. Hay que tener en cuenta también que si uno interpreta la excepcionalidad de este apartamiento del principio de que quien debe, debe con todos sus bienes actuales y futuros, el legislador ha sido en esto quizás desprolijo. Ya les digo, verán en la parte general que el artículo que se refiere a los bienes afectados a la prestación de servicios públicos requiere una afectación directa, mientras que en esta materia la afectación es solo genérica. Se prevé también la posibilidad de agredir por vía singular, pero esto también será aplicable al régimen de la quiebra, algunos derechos reales que se tenían sobre cosa ajena, como es el usufructo, el uso y la habitación, que ahora expresamente la ley prevé la posibilidad de su liquidación, de su subasta, y eso va a plantear nuevos interrogantes en materia de liquidación falencial sobre cómo se puede hacer o cómo se instrumenta en el proceso liquidativo la liquidación de estos bienes. Dentro de esta situación hay un viejo tema que en el marco de la protección de la vivienda o de la protección de la persona humana y su hábitat más específico tiene, que es lo que originariamente la ley 19.551 había previsto en materia de boleto de compraventa. Hay que recordar que el régimen del boleto de compraventa fue establecido inicialmente como protección de la vía de acceso a la vivienda, y por eso en su texto primigenio se había establecido que solo eran oponibles a la quiebra, por extensión al concurso preventivo, los boletos que tuvieran por objeto inmuebles destinados a vivienda. La reforma de 1995 amplió esta protección, estableciendo que cuando el acreedor haya recibido el 25% del pago, se trate de un boleto de compraventa de cualquier finalidad que tenga el inmueble, el boleto iba a ser oponible. En la actualidad, lo que propone el Código Civil y Comercial es prácticamente lo mismo, con un agregado derivado de la jurisprudencia que la Corte Mendocina abrió camino a mediados de la década del 90 en cuanto a requerir algo más. El artículo 1170 hoy configura el boleto de compraventa aclarando que el comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos, es quien podrá invocar los derechos habidos en este título. El comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar y se refiere en específico a los procesos individuales. El boleto tiene fecha cierta, que esta es la innovación que se incorpora, y la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral o posesoria. En materia de procesos concursales, el artículo siguiente, el 1171, aclara que los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta, otorgados a favor de adquirentes de buena fe, oponibles al concurso o quiebra del vendedor, solo si se hubiera abonado como mínimo el 25% del precio. En este caso, el juez, como dice hoy el 146 de la Ley de Concursos, debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública. El comprador puede cumplir las obligaciones en el plazo convenido. En caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse una hipoteca en primer grado sobre el bien en garantía del saldo de precio. Como se ve, la legislación prevé un paralelismo entre la oponibilidad del boleto a los procesos individuales y la oponibilidad en el caso del concurso o quiebra, agregando este requisito de la fecha cierta que viene de alguna manera a agravar la situación en cuanto a la posibilidad de hacer valer este boleto para sustraer bienes que estén en el activo falencial. Esto va de la mano con una cuestión, más allá de la formalidad de la existencia del boleto, también el hecho de que las obligaciones en moneda extranjera, básicamente la contratación en dólares, hoy esté en un cono de sombra por esta cuestión de qué régimen se le aplica en cuanto a si es o no de orden público y la posibilidad que tienen los contratantes de establecer el pago en especie del precio de la
obligación pactada en moneda extranjera. Recientes fallos han planteado que los pagos en moneda extranjera, ante las dificultades habidas para adquirir o conseguir moneda extranjera en función del régimen de autorizaciones de la AFIP, podría declararse como de cumplimiento imposible, convirtiéndose en obligaciones de pagar a cambio oficial el monto equivalente en moneda nacional de esa obligación pactada en dinero. Esto consideramos que es una complicación para el régimen del boleto de compraventa, más allá de considerar que este boleto de compraventa, en el margen que se establece por los artículos 1170 y 1171, sea oponible o no al concurso a la quiebra. Dentro de las innovaciones realmente revolucionarias con respecto a la posibilidad de la liquidación falencial, quiero llamar la atención sobre lo que sucede en el artículo 1692 con respecto al fideicomiso financiero, donde el Código Civil y Comercial permite la posibilidad de fijar convencionalmente un sistema de liquidación. Dentro del contenido del contrato de fideicomiso financiero, aclara, además de las exigencias contenidas de contenidos generales previstas en el artículo 1667, el contrato de fideicomiso financiero debe contener los términos y condiciones de emisión de los títulos valores, las reglas para la adopción de decisiones por parte de los beneficiarios, que incluyen las previsiones para el caso de insuficiencia o insolvencia del patrimonio fideicomitido y la denominación, identificación particular del fideicomiso financiero. Dentro del marco de los mercados autorregulados, esto prevé también que haya estatutos convencionales dentro de las posibilidades también de liquidar el fideicomiso, el patrimonio fideicomitido en estos casos. También a la regulación dispersa que tenía el Código Civil con respecto a los efectos del concurso o la quiebra y los contratos que se venían desarrollando entre el concursado fallido y sus cocontratantes, la Ley 26994, el Código Civil y Comercial, prevé en principio un esquema más ordenado, repito, la cuenta corriente bancaria, los contratos celebrados en bolsa o mercado de comercio, la cuenta corriente, la agencia, son contratos que tienen en sí la posibilidad de discernir qué sucede con la declaración de quiebra de uno de los cocontratantes. Conserva alguna desprolijidad en el sentido de que en algunos casos prevé, como en la cuenta corriente bancaria, en la cuenta corriente común o en la fianza, en cuanto al plazo y a la pérdida del beneficio de competencia, que la declaración en quiebra establece el fin del contrato. Ahora bien, en materia de agencia, y siendo el contrato de agencia uno muy especial que repercute en otras figuras de comercialización, la ley requiere que exista quiebra firme, lo que, leído desde la economía de la ley de concursos, presentaría algunos interrogantes en cuanto a qué sucede cuando la quiebra no está firme. Pensemos en la posibilidad de conversión que prevé la ley de concursos o aún la posibilidad de cuestionar la declaración de quiebra y qué sucede en el interín cuando se sustancian estos pedidos o estos recursos que impiden hablar de quiebra firme. Esta es quizás una cuestión que tenga que aclarar la jurisprudencia, pero en definitiva subsiste, según el artículo 1494, esa particularidad del requisito de la quiebra firme para que este contrato se extinga. Brevemente y para terminar, hay una serie de cuestiones inherentes al derecho de familia y el derecho sucesorio específicamente, que también están alcanzados por esta reforma y se proyectan sobre la aplicación de la ley de concursos y quiebras. La primera es la conservación y el esclarecimiento de qué procesos concursales son los que afectan a la liquidación de la sociedad conyugal como ámbito patrimonial del matrimonio, y se proyectan también cuestiones como la composición del régimen de ganancialidad o no, la alternativa de que ahora haya un régimen de separación de bienes y un régimen de comunidad con un núcleo común de gastos comunes por los que se debe responder. Plantean también alternativas sobre cómo se desarrolla, por ejemplo, la incautación en materia de la quiebra o qué bienes estarán alcanzados por el concurso preventivo. Sí nos interesa destacar que discusiones
que la jurisprudencia venía manteniendo hasta ahora, como por ejemplo la competencia en la liquidación de la sociedad conyugal, tiene respuesta expresa. El artículo 717 aclara que en los procesos de divorcio y nulidad de matrimonio, en las acciones de divorcio o nulidad, las conexas con ellas y las que versen sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. Ante la falencia, si se ha declarado el concurso o la quiebra de uno de los cónyuges, en la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio, es competente el juez del proceso colectivo, complementando de esta manera los efectos del fuero de atracción. La sucesión insolvente, aquello que también está previsto en general como la posibilidad de liquidar el patrimonio relicto, ahora tiene una previsión expresa en el artículo 2360. En caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia del activo hereditario, los copropietarios de la masa pueden peticionar la apertura del concurso preventivo o la declaración de quiebra de la masa indivisa conforme a las legislaciones de las disposiciones de la legislación concursal. Igual derecho y de acuerdo a la misma normativa compete a los acreedores. Para terminar, hay más referencias que podríamos hacer a esta integración, a este nuevo diálogo entre el Código Civil y Comercial y la Ley de Concursos, pero nos interesa marcar la vacancia. No ha habido referencia a los efectos del acuerdo preventivo extrajudicial y todo lo que hemos pautado hasta acá, en especial en materia de contratos, pero sí destacar que en materia de consorcios de cooperación, antes regulados por la ley 26.005 y ahora incorporados al Código Civil y Comercial, se abre también en una desprolijidad del legislador, en un punto que va a traer seguramente la necesidad de ser esclarecido por la jurisprudencia, una mención genérica que podría comprender a cualquiera de los procesos concursales. El artículo 1478 aclara que el contrato de consorcio de cooperación se extingue por el agotamiento de su objeto o la imposibilidad de ejecutarlo, la expiración del plazo establecido, la decisión unánime de los socios, la reducción a 1 del número de miembros. Pero agrega, hacia el final del mismo artículo, la muerte, incapacidad, disolución, liquidación, concurso preventivo, cesación de pagos o quiebra de alguno de los miembros del consorcio no extingue el contrato, que continúa con los restantes, excepto que ello resulte imposible fáctica o jurídicamente. La situación de cesación de pagos esencialmente declarada judicialmente, nos pensamos que esto se refiere a una situación que no se trasunte judicialmente en cualquiera de los procesos que prevé la ley de concursos, está tratada específicamente como excepción a lo que puede suceder con respecto a cada uno de los miembros de este consorcio de cooperación, dejando abierta la situación de esta cesación de pagos, que es distinta al concurso o quiebra. Les agradezco la atención. De alguna manera hemos querido pasar revista, quizás reiterativamente leyendo los artículos específicos para que todos nos ubiquemos en este nuevo escenario que va a entrar en vigencia el 1 de agosto y que por lo pronto presenta estos nuevos desafíos o necesidades de armonizar el Código Civil y Comercial con otras leyes que directamente no se modificaron y que indirectamente se ven alcanzadas. Estos son los que hemos visto hoy, algunos de esos aspectos que por lo menos hemos querido llamar la atención para plantear el desafío de pensar nuevas soluciones o respuestas a estos interrogantes. Muchas gracias.